Me da mucho gusto hoy saludarles y tenerles aquí en la casa de Dios. Y qué gozo es poder cantar y adorar a Dios y decir lo maravilloso que es el que Dios nos haya amado, así como nosotros somos, así tal cual como nosotros somos. Él nos haya aceptado, Él nos haya recibido. Esa es una maravilla que nos debiera de asombrar a todos nosotros. Y qué bendición es que podemos entonces nosotros entrar confiadamente a su casa porque Él nos recibe, porque Él nos acepta en el amado, en Cristo Jesús. Él viene a nosotros y nos recibe. Les invito por favor a que vayan a la Biblia en la carta a los Romanos. Vamos al capítulo número 16 de la carta a los Romanos. Estamos ya prácticamente terminando esta carta del apóstol Pablo, una carta muy importante que yo les dije al principio cuando la empezamos a estudiar, puesto que es a través de esta carta que se han dado los avivamientos más importantes y más grandes a lo largo de la historia de la iglesia. Es una carta que habla sobre doctrinas que son fundamentales, que son principales, que son necesarias que nosotros conozcamos y que nosotros sepamos. Y en el capítulo 16 el apóstol Pablo está cerrando esta carta y lo que está pretendiendo hacer pues es saludar a los hermanos que están allá en Roma, hacerles algunas recomendaciones y finalmente presentar una doxología. Todo el capítulo 16, él va a despedirse, va a mandar saludos a algunas personas que se encuentran allá en Roma y luego va a presentar una doxología. Y lo interesante, hermanos, es que lo primero que nosotros vamos a encontrar en el capítulo número 16 de Romanos es que él hace una presentación de una persona que seguramente estaba acompañando a la carta. Es decir, Pablo manda la carta a través de alguna persona y entre las personas que iban junto con quien iba a entregar la carta, estaba esta a la cual el apóstol Pablo está presentando en los versículos 1 y 2. Ustedes saben, hermanos, que en la vida laboral algo que solicitan a veces es una carta de presentación o una carta de recomendación. A veces las personas no se quieren pues arriesgar a contratar a algunas personas que a lo mejor tengan antecedentes malos en los trabajos anteriores en los cuales ellos estuvieron. Así es que las cartas son comunes en este tiempo y eran comunes en aquella época. Incluso estas cartas eran comunes en la iglesia hace todavía algún poco tiempo, pero han entrado en desuso. Porque el día de hoy es muy común que la gente vaya de una iglesia a otra y a otra, y que no tenga sentido de pertenencia ni tenga identidad, y a veces ni siquiera avise al pastor o a la congregación que ya se va a ir a otra congregación. Pero anteriormente lo que se acostumbraba en las iglesias, el deber ser, era que si tú te ibas a ir a otra congregación, primeramente, regularmente te ibas por algunas razones que fueran válidas para poderte ir. Por ejemplo, se daban traslados de iglesia de una ciudad a otra ciudad por causa de que te ibas a mudar por cuestión de trabajo o por causa de que a lo mejor era necesario estudiar en algún lugar, o a veces se daba el traslado en ciudades un poco más grandes por la cercanía que tenía una iglesia con el lugar en el cual tú estabas viviendo. Así que era común que cuando una persona iba de una iglesia a otra, llevaba una carta en la cual el pastor recomendaba a la persona que llegaba a la iglesia, al otro pastor que lo recibía y ante la iglesia que también estaba recibiendo a la persona. Y yo creo que es algo que debiéramos todavía de hacer, hermanos. Creo que hemos perdido primero el sentido de pertenencia, el respeto que debemos también a determinadas instituciones, y no instituciones, sino también personas que Dios ha puesto como autoridades dentro de algunas instituciones. Lo hemos perdido por completo. Ahora la gente va y viene, no dice ni ya me voy, ni ya me fui, ni nada, y no nos enteramos de nada. Pero el apóstol Pablo, como esta persona iba a viajar de una iglesia que era Cencrea
hacia la ciudad de Roma, no solamente hizo que la persona fuese y no la mandó así sin presentarla. Él la tuvo que presentar. Y la presentó, pero con muy buenas cualidades y características. Él en el versículo 1 y 2 dice que ella era una diaconisa, una servidora. Él dice que también ella había ayudado a muchas personas. Y no solamente esto dice, sino que además le señala que todas las cosas que ella necesitara y solicitara al llegar a la iglesia de Roma, les fueran facilitadas por los hermanos de Roma, porque eran unas personas que había servido y ayudado a muchas personas, e incluso dice el apóstol Pablo, y me ha ayudado también a mí. Ahora, hermanos, yo quiero que usted piense en si usted por algún motivo, por alguna razón tiene que cambiarse de iglesia, ¿qué cree que yo le pondría en la carta? ¿Cuál sería la manera en la cual yo lo presentaría ante el otro pastor, considerando la manera en la cual usted sirve en la iglesia, la manera en la cual colabora y ayuda al pastor que está en esta iglesia y la manera en la cual es fiel con esta iglesia o con esta congregación? ¿Cómo cree que yo lo presentaría? Porque aunque soy buena gente, tampoco mentiras no puedo decir. Aunque sea buena gente, pues tampoco no puedo andar señalando cosas que no son. ¿Cómo usted sería presentado o qué diría esta carta acerca de usted? Y eso es lo que yo quiero que usted piense. Y que piense muy bien, hermanos. Porque esto habla acerca del grado de compromiso y de fidelidad que nosotros no tenemos solamente para con la iglesia o para con el pastor, sino sobre todo habla del grado y compromiso que nosotros tenemos para con Dios. Porque lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos para el pastor, hermanos. Porque lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos para los hermanos. Porque lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Dios. Pero también aquello que no hacemos, pues no lo estamos haciendo también para Dios. Así es que quizás en la carta, preocúpese usted y piense qué diría esta carta o cómo yo lo presentaría en esta carta. Mire cómo la presentó a esta hermana el apóstol Pablo en Romanos 16, 1 y 2. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjense que esta presentación no es la única presentación que hace Pablo de algunos colaboradores que él tuvo. Si usted lee cada una de las cartas del apóstol Pablo, que usted sabe que son 13, se va a dar cuenta que en algunas de estas cartas el apóstol Pablo habla acerca de personas que lo ayudaron o que trabajaron juntamente con él. Por lo menos, si usted los enumera, va a encontrar 50 personas. 50 personas que estuvieron ayudando y apoyando al apóstol Pablo. Por eso también podemos entender cómo el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio muy fuerte, porque había personas que colaboraban con él, porque lo que él hacía no lo hacía solo, porque lo que él llevaba a cabo era respaldado y apoyado por un grupo de personas que estaban bastante comprometidas. Si seguimos nosotros, por ejemplo, leyendo algunas de las cartas del Nuevo Testamento, vamos a ver que hay algunos que destacan, como es Bernabé, que viajó con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero y que después tuvieron ciertas diferencias por cuestión de que Juan Marcos los habían abandonado y Bernabé quería enviar o llevar en el segundo viaje misionero también a Juan Marcos, pues era su sobrino, y Pablo no lo quiso llevar. Pero menciona a esta persona que colaboró, que trabajó con él. Está el que acabo de señalar, Juan Marcos, que aunque en algún momento él lo rechazó y dijo, no me es útil para el evangelio, en otra de sus cartas dice
mandadme a Juan Marcos porque me es útil para el Evangelio. Encontramos, por ejemplo, también a Silas o a Timoteo, al cual escribe 2 cartas, y usted sabe que él fue pastor en la iglesia de Éfeso. Encontramos a Tito, encontramos a Lucas, a Aquila, a Epafrodito, del cual yo he hecho referencia, que estuvo dispuesto a hacer un viaje de más de 1000 kilómetros para llevarle una ofrenda al apóstol Pablo. Podemos hablar de Apolos, de Epafras, de Tíquico, de Aristarco, de Demas o de Silvano. Todos estos son mencionados en diferentes cartas que el apóstol Pablo escribe. Pero ¿por qué era necesario que el apóstol Pablo tuviera colaboradores? Miren, hermanos, esto es obvio. El apóstol Pablo desarrolló su ministerio, algunos creen que en un rango o en una área geográfica de alrededor de 16,000 kilómetros. Él viajó 16,000 kilómetros para predicar el evangelio. Y esos viajes que hizo el apóstol Pablo, obviamente, hermanos, que no los hizo en jet privado como algunos el día de hoy lo quieren hacer. No lo hizo ni siquiera en línea comercial, no lo hizo en los medios de transporte que ahora se tienen, que son muy seguros y que son muy rápidos. Todos estos viajes los tuvo que realizar en condiciones bastante difíciles. Por eso en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 11, versículos 25 al 26, el apóstol Pablo habla acerca de todos los peligros que representó para él llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Y él hablaba acerca de cómo naufragó en algunas ocasiones, de cómo tuvo peligros en ríos, cómo hubo peligros de salteadores, tuvo peligros en el desierto y peligros en el mar. Fue una persona que tuvo que llevar el evangelio a muchos lugares y saben, no era fácil realizar esta tarea si no hubiera tenido alguien que por lo pronto lo acompañara en alguno de esos viajes. Porque seguramente en el viaje alguno pudo haber enfermado, porque seguramente en el viaje alguno pudo haber tenido algún accidente, porque seguramente en el viaje tuvieron que haber enfrentado peligros de algunas personas y el estar acompañados les pudo haber ayudado para salvar la situación. Así es que era natural que el apóstol Pablo fuera acompañado por algunas personas y en otros casos, si no era acompañado, por lo menos era recibido. Hay muchas referencias en la Biblia en la cual se nos habla cómo Pablo tuvo diferentes anfitriones en los diferentes lugares a los cuales él llegó. Hubieron personas como Aquila, Priscila, Gabo, Jasón, Lidia, Masón, Filemón y Felipe que lo recibieron en su casa, que lo alimentaron en su casa, que le proveyeron lo que él necesitaba para poder hacer el trabajo que él debía de desarrollar. Vemos cómo también en Corinto hubo otro personaje llamado Ticio Justo, que también le abrió las puertas de su hogar para que el apóstol Pablo pudiera estar y para que pudiera seguir haciendo su trabajo y su labor en algunas poblaciones o en algunos lugares. Y algunos de esos colaboradores, hermanos, se convirtieron en grandes amigos del apóstol Pablo. Personas que fueron muy entrañables para él. Personas que él amaba, algunos como si fueran sus propios hijos. Así hablaba, por ejemplo, de Timoteo, mi hijo amado. Porque eran personas que habían estado con él codo a codo, palmo a palmo, avanzando en el trabajo y en el desarrollo del ministerio que el apóstol Pablo había recibido o que se le había encomendado. Y es ahí en el trabajo, es ahí precisamente en las funciones que realiza un ministro, donde a veces se ve acompañado de algunos y llega a hacer muy buenas amistades por causa de que las otras personas están orientadas hacia el mismo trabajo y hacia la misma actividad que el ministro lo está. Los colaboradores eran de diferentes tipos, eran de toda clase y de toda condición. Tuvo colaboradores que eran hombres, como algunos que ya he mencionado, pero tuvo también colaboradoras o mujeres, como lo fue Febe, que estamos leyendo en el versículo 1 y 2 de la carta a los Romanos del capítulo 16, o Lidia, o Pérsida, o Ninfa, o Evodia y Síntique. Tuvo incluso matrimonios
que estuvieron apoyando o respaldando el trabajo que desarrolló el apóstol Pablo, como lo es Aquila y Priscila o como lo es Andrónico y Junias. Él además tuvo colaboradores, algunos que eran ricos, como lo fue Filemón, al cual le tuvo que escribir una carta para recomendarle a un personaje que no era rico, sino que era pobre, que se llamaba Onésimo, que había sido, por cierto, esclavo de Filemón, pero se le había escapado y además se le había escapado robándole algunas cosas. Pero luego conoció el evangelio a través del apóstol Pablo y Pablo lo recomendó y lo regresó a Filemón y le dijo, si algo te debe, ponlo a mi cargo. Yo respondo por él, recíbelo. Porque también Onésimo se había convertido en un buen colaborador del apóstol Pablo. Encontramos a personas que habían sido convertidas del judaísmo, como lo fue Bernabé, Tito y Silas, que acompañaban al apóstol Pablo, pero también encontramos a personajes provenientes del paganismo, como lo fue Trófimo. Así que, hermanos, vemos que el apóstol Pablo tuvo y necesitó a algunas personas que lo ayudaran. Pablo necesitó a alguien que le colaborara. Pablo necesitó a alguien que le recibiera. Pablo necesitó a alguien que le tendiera la mano y que le ayudara. Saben, estos colaboradores fueron muy necesarios y fueron muy importantes porque eran puntos importantes para fortalecer moral, física, social y espiritualmente al apóstol Pablo. Si usted cree que el apóstol Pablo no se desanimaba, pues está bastante equivocado. En el libro de los Hechos podemos encontrar algún momento en el cual el mismo Dios tuvo que hablar con él y le tuvo que decir, ánimo, Pablo, ánimo, porque todavía te resta un trabajo, porque yo todavía te voy a enviar a Roma, porque yo todavía te voy a enviar a un lugar al cual tú tienes que predicar. Pablo llegó en algunos momentos a sentirse desesperado, angustiado, en algunas ocasiones derribado, pero gracias a Dios por los colaboradores que el apóstol Pablo pudo tener en ese momento en el cual él se sentía necesitado de ayuda. Estos colaboradores le ayudaron para trabajar para el extendimiento de la obra de Dios, dejándolos en algunas ocasiones encargados de las iglesias que él había fundado para luego ir a fundar algunas otras iglesias. Y en algunas otras ocasiones le sirvieron como secretarios o le sirvieron como lectores de los mensajes o de las cartas que él envió a diferentes iglesias en los lugares a los cuales había predicado. Hubieron otros que le acompañaron durante el itinerario que él llevó a cabo, incluso acompañándolo hasta en la prisión, y hubieron otros que solamente lo acompañaron en algún pequeño tramo, pero siempre necesitó de colaboradores. Así como Pablo, hermanos, necesitó de colaboradores, quiero decirles que los pastores y los ministros necesitamos colaboradores. No podemos hacer el trabajo solos y necesitamos personas que son fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo de la iglesia. La iglesia no puede crecer, la iglesia no se puede desarrollar, la iglesia no puede avanzar, la iglesia no puede tener avances significativos si no hay personas que estén dispuestas a colaborar, a trabajar, a esforzarse de la misma manera en la que se esfuerza el ministro. Los colaboradores, hermanos, son personas que se unen al ministerio para ayudar a cumplir la misión y la visión, compartiendo responsabilidades y tareas para alcanzar objetivos comunes. Hermanos, yo no sé si usted sepa, pero esta iglesia tiene una misión. Esta iglesia tiene una visión. Esta iglesia sí tiene objetivos. Esta iglesia sí tiene metas y muchos de ustedes sí las conocen, porque las hemos repasado a lo largo de 11 años. Pero debo decirles, hermanos, que se requieren colaboradores que asuman el compromiso de trabajar por la visión, por la misión, por los objetivos, por las tareas y por aquellas cosas comunes que nosotros hemos establecido. La iglesia no puede avanzar, hermanos, si no existen esta clase de colaboradores.
Y Febe, hermanos, fue una excelente colaboradora. Fíjense, algo interesante es que Febe solamente es mencionada en Romanos 16 del 1 al 2. No hay otro pasaje en el cual se nos hable acerca de Febe. Y saben, el nombre de Febe también es bastante destacado y bastante importante. Ella se llamaba Febe, que significaba brillante y radiante. Y creo que el nombre le quedó bastante bien. Ella brillaba y radiaba seguramente la luz de Cristo, brillaba y radiaba el amor de Cristo. Ella expresaba y manifestaba a través de su servicio el compromiso que tenía con su Señor. De tal forma, hermanos, que el apóstol Pablo, y vean que no es cualquier persona la que lo está recomendando. Pablo, les he dicho muchas veces, quizás después de Jesucristo es el personaje más importante que encontramos en la Biblia. Por encima de cualquiera que usted mencione, seguramente tendrá que estar el apóstol Pablo. Escribe de 27 libros del Nuevo Testamento, casi la mitad, 13. Es el que lleva el evangelio a la mayor parte del mundo. Es una persona muy destacada y muy importante. Y qué bello sería que ustedes o yo pudiéramos ser recomendados por una persona así. Lo interesante es que nos convirtamos, usted y yo, en personas como lo fue Febe. Usted y yo tendríamos que ser personas que, aunque no se nos diga de qué manera sirvió, estemos dispuestos a servir. Miren, en la Biblia se mencionan diferentes colaboradores de Pablo que sirvieron de diferentes maneras. Por ejemplo, se habla incluso no solamente de Pablo, sino incluso de Jesús. Por ejemplo, se habla de Marta y María, las cuales recibieron a Jesús en su casa. Y Marta, pues ya sabe usted la historia, ella estaba afanada, ¿verdad? Y ella estaba ahí en la casa y hubo cierta dificultad entre las hermanas. Pero por lo menos ellas dos decidieron recibir, hospedar en su casa a Jesús. Yo no sé si Febe le tocó algo así. Yo no sé si Pablo en alguno de sus viajes, porque como les digo, no es mencionada en alguna otra ocasión más que en Romanos 16, si en alguna ocasión al llegar a Cencrea, el apóstol Pablo a lo mejor se hospedó en casa de esta mujer. Yo no sé si esta mujer le tendió la mano a los enfermos, ayudó a los pobres, asistió a las viudas y a los huérfanos, al igual que, por ejemplo, Tabita, de la cual se hace referencia en Hechos capítulo número 9. Yo no sé, hermanos, si ella quizás atendió a forasteros y viajeros, así como el apóstol Juan señala en Juan capítulo número 1, en la segunda carta, habla acerca de una mujer que le llama la señora elegida, que recibía precisamente a personas que eran extranjeras o que venían de otros lugares. Yo no sé, hermanos, si quizás el mismo Pablo se benefició del bondadoso corazón servicial de Febe. No sé cuál haya sido el papel de Febe en la iglesia, pero lo cierto es que Pablo la presenta con palabras que nosotros deberíamos desear que nos presentaran a nosotros. Debiéramos nosotros pensar en que así como a Febe pudieran decir de nosotros, reciban a Israel, o reciban a Edgar, o reciban a Juan Carlos, o reciban a Ana Patricia, o reciban a Alejandra, o reciban a Jonathan, o reciban a Josué. Yo los recomiendo. Yo los recomiendo porque ellos han servido. Ellos han servido a la iglesia y yo les recomiendo que lo reciban como debieran de recibir al Señor mismo. Yo les recomiendo que lo reciban como personas dignas de ser recibidas como los santos. Yo les recomiendo
que les ayuden en todas las cosas que ellos necesiten, no importa cuáles sean. Si son materiales, materialmente ayúdenle. Si es espiritual, espiritualmente ayúdele. Si es moral, moralmente ayúdele. Si es emocional, emocionalmente ayúdele. No importa la necesidad que él tenga, usted recíbale y ayúdele, porque esta persona ha ayudado mucho a otras personas. ¿No le gustaría que un personaje, ya le dije, el que usted más quiere, lo recomiende de esa manera y hable así de usted? Pues hermanos, yo quiero decirles que esto es lo que nosotros debiéramos de aspirar. Pero hermanos, yo quiero decirles que eso debiéramos de aspirar, que pudieran decir aquellas personas que verdaderamente nos conozcan. Usted debería de pensar en que yo debería de hablar bien de usted. Porque la responsabilidad que Dios me ha asignado como pastor de esta iglesia, como supervisor de esta iglesia, como administrador de esta iglesia, es el cuidar el desarrollo y el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y es el valorar en qué medida o en qué manera ustedes han podido avanzar en la vida cristiana. Ese es mi trabajo, hermanos. Y sí debiera de preocuparse si hacemos alguna evaluación, si hiciéramos un checklist, si tuviéramos que revisar cuál es el estado que guarda la vida espiritual de usted, ¿cómo yo hablaría de usted? Y hay algunas preguntas que a lo mejor nos pueden ubicar. Por ejemplo, yo le preguntaría a usted, ¿has acompañado a tu pastor en la realización de su trabajo? Yo te preguntaría a ti, ¿has facilitado el trabajo de tu pastor proveyéndole de ayuda material para que pueda llevar los objetivos que se ha planteado? Yo te preguntaría a ti, ¿has servido de testimonio, de guía y de dirección para esta iglesia? Yo te preguntaría, ¿has servido materialmente a tus hermanos? Sí, a los que están sentados ahí a tu lado. ¿Les has servido materialmente? ¿Has predicado la palabra de Dios cuando se te ha asignado una responsabilidad y una tarea de cuidar espiritualmente a alguien? ¿Lo has hecho? Yo te preguntaría, ¿has abierto tu casa para recibir a otros hermanos? Yo te preguntaría, ¿has sido un apoyo para tu pastor en momentos de dificultad, orando por él, animándolo y escuchándolo? ¿Lo has sido? ¿Has obedecido a tu pastor? Yo te preguntaría, ¿has compartido tiempo con él o dado tiempo para el servicio de la iglesia? Si yo tuviera que responder a esas preguntas, ya no tú, sino yo, para poderte recomendar a la iglesia que te quieres ir por razones válidas, si yo tuviera que escribir esa carta y siguiera esas preguntas, ¿qué diría de ti esa carta? ¿Qué diría de ti esa carta? Porque Febe pudo recibir una buena recomendación de su pastor. Porque Febe pudo recibir altas notas, fue brillante en el trabajo que desarrolló en el servicio de la iglesia y en su colaboración con el ministerio del apóstol Pablo. ¿Usted cree que yo podría escribir una carta en el siguiente sentido? Le recomiendo ampliamente al hermano o a la hermana X, el cual o la cual es servidor o servidora de la iglesia La Vid de Saltillo.
Recíbanlos en el Señor como es digno de los santos y ayúdenlos en cualquier cosa que necesiten, porque él o ella han ayudado a muchos y a mí mismo en la Iglesia La Vid. Si aplicamos la palabra y lo traemos a nuestro tiempo y leemos la Biblia con entendimiento y con comprensión, hermanos, necesariamente nosotros tendríamos que hacernos las preguntas que le hice y tendríamos que pensar si verdaderamente nosotros pudiéramos ser recomendados de esa manera. Ya la semana pasada hablamos acerca de la ética ministerial del apóstol Pablo. Y ya hablamos acerca de cómo el apóstol Pablo se propuso predicar el evangelio en donde no hubiera sido oído ni escuchado el evangelio. Y ya vimos entonces que esos principios éticos cristianos son los que debieran de seguir esta iglesia en el desarrollo de su ministerio. Pero yo le pregunto, ¿ha sido un buen colaborador? ¿Ha sido una buena ayuda? ¿Se ha comprometido verdaderamente? Porque nuevamente le digo, el compromiso no es con una institución. El compromiso no es conmigo. El compromiso es con el Señor. Y esas palabras que debieran de estar escritas en esa carta, debieran de ser palabras de reconocimiento, no de la institución, ni tampoco del pastor, sino palabras de reconocimiento de parte de nuestro Señor. Hermanos, yo no sé qué usted espera cuando llegue a la presencia de Dios. Pero yo espero que nosotros, todos nosotros, podamos escuchar de parte de Cristo estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, yo no sé si usted está esperando solamente hacer ministerio en una iglesia que lo merezca, en una iglesia de multitudes, en una mega iglesia, ahí donde sí pueda figurar, ahí donde sus talentos realmente puedan ser puestos al servicio de los demás, porque siendo tan pocas personas, pues la verdad es que yo estoy para más. Y hay algunos que piensan así. No saben ser fieles en lo poco. Pero quien no es fiel en lo poco no será fiel nunca. Ni podrá ser puesto nunca en mayores responsabilidades o mayores tareas. Hermanos, ¿qué diría esa carta de ti? ¿Qué diría esa carta de mí? Es algo que nos debiéramos de preocupar y debiéramos de pensar. Pero sobre todo, hermanos, es algo que nos debiera de llevar a actuar y a cambiar. Porque, hermanos, de nada sirve nada más que nos sintamos mal y que digamos, sí, yo no soy como Febe. Sí, yo no soy como ninguno de los colaboradores del apóstol Pablo, ni soy como Pablo. Pero, hermanos, lo que Dios nos llama a nosotros a hacer es a trabajar para que sin ninguna dificultad los demás pudieran recomendarnos. Lo que hoy Dios nos llama a hacer es a dar un testimonio impecable para que en cualquier lugar nosotros pudiéramos ser recibidos.
No sé si te has puesto a pensar si en algunos casos hay iglesias de las cuales ya conociendo tu fama ya no te quieren ni recibir. A lo mejor pasa así, que ya has andado aquí y allá y más allá y más allá. Y ya tu fama es de sobra conocida, pero no por ser como Febe. Y cuando llegas a alguna congregación, el pastor y algunos hermanos que se enteran que ya llegaste dicen, ay Señor, que Dios nos ayude. Hermanos, tenemos la oportunidad de cambiar. Dios nos da y nos presenta esa oportunidad. Y yo espero que usted la tome. Y yo espero que usted la asuma. Y yo espero que usted diga, yo tengo que cambiar. En mi carta debe de haber una buena recomendación. En mi testimonio debe de haber una buena recomendación. Y Dios, hermanos, es el que produce en nosotros eso. Porque no quiero decirle a usted que es una cuestión de esfuerzo solamente humano, sino es más bien nuestra disposición y nuestra rendición de nuestra voluntad para que Dios produzca esta clase de vida en nosotros. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie y que oremos al Señor pidiendo que nos ayude de esa forma o de esa manera.